a Jamming en el Estribillo, un espacio pensado para tu entretenimiento. Quien les habla, Isis Álvarez. Esta semana nos acompaña Jesús Alexander Pérez La Cruz. Nace en el Tocuyo, Venezuela, donde inicia con la viola en 1991. Luego ingresa en el Conservatorio de Música Vicente Emilio Sojo de Barquisimeto. Posteriormente al Instituto Universitario de Estudios Musicales, hasta culminar en el Conservatorio de Música Simón Bolívar en Caracas. En su recorrido lo acompañaron maestros como Carmen Carolina, José Guillermo Fuentes, Santiago Garmendia y José Manuel Román. Sus estudios se complementaron en la Academia Latinoamericana del Violín, clases magistrales del Conservatorio Itinerante, Encuentro Regional de Violas, Cuarteto Latinoamericano y en la Berliner Philharmoniker String Quartet. Asimismo, recorrió los diferentes niveles de estudio orquestal del Sistema de Orquestas de Venezuela, iniciando en la Nacional Infantil, la Juvenil de Lara, la Sinfónica de Lara, la Sinfónica Simón Bolívar de Caracas, donde actualmente es el principal de la fila de violas. Paralelamente, fue integrante por 5 años del Cuarteto Nuevo Mundo, por 8 años del Cuarteto Millennium, con el que realizó giras por Asia, África, Europa y América. Quinteto para clarinete de Mozart, ensamble experimental de música moderna. Además, se ha destacado como maestro en el Tocuyo, Quíbor, Barquisimeto, San Felipe, Conservatorio de Música Simón Bolívar, Colegio Emil Friedman, Conservatorio Itinerante, Santa Cruz de Bolivia, Guayaquil, Quito, Ciudad de Panamá, Bogotá, Medellín, Ciudad de Guatemala, el Sistema en Escocia, el Sistema del Cabo en Sudamérica. En agosto del 2020 fue nombrado miembro del Comité Rector Académico de las Escuelas del Sistema en Venezuela. Sin más que agregar, con ustedes, Jesús Pérez. Bueno, primero que nada, muy complacido por la invitación de mis queridos amigos Franklin, Isis y Luis a este espacio musical, a este espacio cultural súper importante en estos días para la difusión de la música, para la difusión del arte musical. Pues yo soy violista, soy Jesús Pérez, complacido de estar con ustedes. Quería hablarles un poco sobre la historia mía con mi instrumento, con la viola. Yo me inicié en mi ciudad natal, en el Tocuyo, estado Lara, en el núcleo del Tocuyo, y me inscribí en violín primeramente, y bueno, ocurrió una anécdota súper jocosa que siempre la cuento, que nuestro director musical, que era el maestro Héctor Gutiérrez Cortinas, un uruguayo que en paz descanse, el maestro Gutiérrez, muy querido por todos nosotros en el estado Lara. El maestro, pues, cuando él iba martes, viernes y sábados al Tocuyo, al núcleo del Tocuyo, y cuando me ve por los pasillos de la Casa de la Cultura, me aborda y me pregunta: mira, seguro tenemos un nuevo, dice, seguro te inscribiste en violín. Y yo pues le respondí que sí, que me había inscrito en violín. Entonces él, muy astuto, muy astuto, le dice a la secretaria en ese momento, se llamaba Alba: Alba, por favor, acércame un violín con cuerdas de viola. Y entonces el maestro me presenta la viola, el violín con cuerdas de viola, y me dice: Jesús, no hay suficientes violines para todos. La viola es tuya, te la llevas ya mismo. Y yo, con el deseo que tenía de tener un instrumento, pues ni corto ni perezoso, pues le tomé la palabra al maestro. También sabía que había una situación de comodato, había que firmar un contrato, mi papá tenía que firmar un contrato por el instrumento, y entonces el maestro me dijo: no hay problema, llévate la viola. O sea, él estaba desesperado por tener violistas en la orquesta. Luego ingreso a la Orquesta Juvenil del Tocuyo y me doy cuenta que soy el único violista, y de vez en cuando venía otro. Entonces ya entendí por qué era la astucia del maestro Gutiérrez de que me enamorara de la viola.
Bueno, después, con el pasar de los tiempos, seguí estudiando la viola, desarrollándome artísticamente y pues empecé a estudiar con el maestro José Guillermo Fuente en Barquisimeto. Entré a la Sinfónica de Lara y bueno, mi formación ha sido netamente clásica, muy clásica, totalmente clásica, muy poco contacto con la música venezolana, salvo algunos valses larenses que se tocaban en la orquesta juvenil. Entonces, pues entré a la Sinfónica de Lara, como les venía diciendo, por concurso. Ahí estuve alrededor de 7, casi 8 años como ejecutante de viola, de la fila de viola. Luego me vine a Caracas a concluir los estudios en el Conservatorio Simón Bolívar. Presenté audición a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar por allá en el año 2003. Y ingresé a la fila de violas de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar por concurso, ¿no? Presenté una audición, quedé y empecé a estudiar también continué mis estudios con el maestro Santiago Garmendia, gran maestro, gran violista, al cual le debo muchísimo, de verdad. Por razones de la vida, por cuestiones de la vida, de la situación, yo me fui a vivir a Colombia, en Bogotá, una temporada. Allí conocí a Franklin Quintero. Digamos que fue mi primer contacto real con la música venezolana, porque empezamos a hacer música de cámara, Franklin y yo. Fui a un cumpleaños en su casa y ese día puso su violín en mis manos y Franklin y yo hicimos match en ese momento. Encajamos y empezamos a hacer música venezolana a partir de allí. Le agradezco muchísimo a Franklin, de verdad, que ha sido la persona con la que yo más he hecho música venezolana y con la que he redescubierto la música venezolana, con la cual pues me siento súper identificado en este momento y bueno, le he tomado muchísimo respeto porque la música venezolana, con nuestros ritmos, con nuestra biodiversidad de razas y la música negra, la música indígena, más los colonos, más toda esa convergencia de culturas que tenemos en Venezuela y en Latinoamérica. Entonces pues me he dado cuenta que la música venezolana pues la música latinoamericana en general es una música compuesta de ritmos muy difíciles y muchas veces no se puede ni escribir, resulta siendo idiomática la música, ¿no? Entonces, pues ahí empezamos a hacer 5x8, empezamos a hacer pasillos colombianos, hicimos valses venezolanos, hicimos golpes de joropo, hicimos algunos pajarillos y bueno, de verdad que fue un redescubrimiento para mí de la música venezolana y latinoamericana y ha sido fantástico. Pues no me queda más que seguir agradeciendo por esta iniciativa, por esta invitación a este espacio creativo, muy creativo y que surgió pues en medio de esta situación que estamos viviendo. Entonces bueno, espero que disfruten la interpretación. Vamos a ejecutar un 5x8, un merengue venezolano, compuesto por mi querido amigo Franklin, que se llama Resolado. Entonces para ustedes, espero que lo disfruten. Resolado.